tipos de muros. Los tipos de muros comprenden diferentes formas de acuerdo a su sección transversal y a la misión o función que ellos deben desarrollar. Realmente los tipos de muros están muy condicionados a las condiciones físicas y geológicas del lugar donde se va a diseñar un muro de contención. Depende básicamente de la estabilidad de su estructura, de la altura del muro, y la experiencia da un uso mucho frecuente de diferentes tipos de muros. En los tipos de muros, la importancia de la forma de clasificar se basa en las formas de contrarrestar o de soportar esos esfuerzos del terreno que se ejerce sobre él. Si uno va a clasificar los tipos de muros, uno se va a encontrar muros que tienen un comportamiento resistente, o sea, estructuralmente son muy rígidos, pero buscando un poco el desarrollo de las aplicaciones de la teoría de la ingeniería para calcular su estabilidad, se han buscado otras soluciones más sencillas o ligeras para soportar los empujes y los efectos del suelo sobre este tipo de estructura. Por ejemplo, tenemos un muro, fundamentalmente los muros gravitacionales. Muros de gravedad o gravitacionales, cuya estabilidad depende básicamente del peso propio del muro, es decir, es una masa de suelo que influye sobre esta estructura y ella es estable siempre y cuando el muro tenga el peso suficiente, o sea, por metro lineal, es decir, por cada unidad de longitud del muro, para ser estable. Aquí vemos este muro, se llama muros de gravedad. Realmente los muros de gravedad fueron muy utilizados durante los primeros años del siglo pasado y en las construcciones que ellos hacen implicaba una gran inversión en materiales. Bueno, normalmente estos muros, el peso de ellos se logra a través de hormigón ciclope, es decir, fundido o construido en el lugar, y las formas en que ellos están consideradas dependen precisamente de las características del lugar. Este tipo de muro de contención es un muro de sostenimiento, o sea, un muro básicamente que avanza hacia determinado nivel y ahí no ocupa una excavación, sino más bien corresponde a realizarse detrás de él un relleno, donde aquí se ve una vía de drenaje que tiene el muro para precisamente toda infiltración de agua que llega a través de este talud que aparece aquí, esa se filtra. Por lo tanto, este material que se encuentra detrás de ese muro debe ser un material granular que sea permeable y que permita, en este caso, la filtración de agua y que pase por la tubería que más posteriormente se drena. Los muros de gravedad actualmente también se construyen, este tipo de muros de gravedad, y precisamente su rol depende fundamentalmente su selección depende fundamentalmente de la altura. Son muros que pueden tener hasta 5 metros, 6 metros, 7 metros. Entonces, claro, tiene el inconveniente de que a medida que se vaya realizando, van siendo más caros. Posteriormente está otra forma de muro de contención, o sea, que se llama cantilever, que son ya con un paramento vertical más delgado. Son muros que son buscando un poco la economía en la construcción
son más delgados. Este tipo de muro que tiene esta forma ya más delgada requiere fundamentalmente un refuerzo, ya que las condiciones de él implica, sobre todo, implica aligerar la pantalla, o sea, la parte frontal o el frontis de la pantalla son más delgados y al reemplazar los muros de gravedad por este tipo de muro, pues entonces se disminuye lo que sería el peso del muro, pero hay que, eso significa que hay una masa de hormigón que hay que quitar, pero esa masa de hormigón que aportaba una resistencia tiene que ser ahora analizada o considerada por un refuerzo interior de los muros con paredes delgadas, paramento vertical. Aquí tenemos en esta parte frontal, le llaman la pantalla, está la base del muro que también es más delgada y un tacón o un talón con, le llaman un dentellón o diente de muro que también tiene su rol en cuanto a su resistencia. ¿Qué diferencia hay entre muros? Bueno, normalmente los muros cantilevers son más altos, puede estar en el orden hasta 10 metros, inclusive hasta 12 metros los muros cantilevers. Es decir, que a medida que se iban las obras de ingeniería se hacían más complejas, ya hacer un muro de gravedad resultaría mucho volumen de hormigón solo, y esto fue reemplazado por un volumen menor de hormigón, pero con otra solución estructural resistente para asimilar los esfuerzos que antes se tomaba con una parte de hormigón, por lo tanto ahora se hace de esta forma. Bueno, desde el punto de vista de las contenciones de los suelos, estos dos muros están sometidos también al mismo tipo de empuje suelo, pero sin embargo la diferencia fundamental está en el volumen de hormigón, la cantidad de material es acero y ya habría que hacer en este tipo de muros cantilever paredes delgadas o más delgadas. Habría que hacer entonces el diseño no solamente geotécnico de hormigón, sino también el refuerzo estructural. Hay otras formas de obras de contención, como son muros anclados, que es como si fuera un paramento flexible y anclado con un sistema de refuerzos dentro del suelo. Se utiliza mucho actualmente en el sector de la minería, en los caminos, en los cortes de viales, en los puentes, en obras subterráneas también se emplea, en donde hay que hacer grandes excavaciones, pues entonces para sostener esa masa de suelo se produce un anclaje y un reforzamiento interior del suelo. Se hacen las perforaciones, se hace un sistema de anclaje y este anclaje lo que trata es de evitar el desplazamiento. Por lo tanto, los esfuerzos, hay esfuerzos que se generan aquí en sentido contrario, o sea, esfuerzo de fricción o bien una parte de compresión, esfuerzo de fricción que debe tomar cada uno de los anclajes para que esta pantalla o este elemento más delgado y flexible no se desplace. O sea, fíjense como el caso del muro anclado, que se utiliza mucho, se llama nuevamente de suelos reforzados o suelo armado o muros armados, incluye una serie de anclajes que aparecen en muchos tipos de taludes que existen en diferentes tipos de obras. El otro tipo de muro que decliva son obras prefabricadas de hormigón o bien puede ser de otro tipo de material y se arman como si fuera con largueros y sistemas de anclaje apoyados, y su estabilidad está dada fundamentalmente por el peso de ellos y son como unas pequeñas estructuras que pueden ser también de hormigón, rellenos, muchos de ellos de material granular, piedra,
y esto permite que sea estable. O sea, en el fondo son obras también gravitacionales, pero están formadas por elementos o bloques individuales. Otro tipo de muros son los aviones, que también están, o lo que es lo mismo, elementos que es como si fueran unas mallas de acero, que forman todo un marco. Esas mallas son como si fueran unas jaulas con material metálico que puede ser y relleno de piedra, y se van ubicando uno sobre otro, formando una estructura estable. Es decir, de una forma no tan complicada, sino puede ser desde este punto de vista más artesanal, en el sentido de que pueden estar realizados con materiales de relleno que pueden ser grandes bolones o grava o material más grueso, bolones de piedra que rellenan todas estas mallas. Estos tipos de muros también se emplean en los ríos, por ejemplo, para mantener el cauce de un río, o bien en canales, y también en obras aluvionales, por ejemplo, para desviar la dirección de los aluviones y formar una estructura de contención que evita las erosiones laterales. En muchos cauces de ríos se ve esto para direccionar estos cauces, y bien se puede emplear también en otro tipo de obras, pero su diferencia con respecto a muros masivos de gravedad es que están formados por estas mallas. Hay también estructuras de este tipo formadas por lo que llaman bloques, un muro de contención a base de bloques sencillos. Bueno, llamamos bloques sencillos, pero estos bloques pueden ser, no sé, de 10 toneladas, de 15 toneladas o de 20 toneladas, bloques sencillos, bastante considerables, como si fueran igual que los bloques de construcción, pero mucho más grandes, que también sirve para la solución. Y bueno, tenemos también muros de contención a través de llantas, de neumáticos, que se emplea también como una cuestión de tratar de aprovechar al máximo algunos materiales, por ejemplo, neumáticos no solamente de automóviles, de camiones, neumáticos de camiones grandes de la minería. Son neumáticos que tienen a veces hasta 4 y 5 metros de altura o menos, y también de llantas de vehículos. O sea, se van agrupando uno sobre otro, después se rellena, se pone un amarre interiormente, y es una forma también muy económica de tratar de aprovechar algunos materiales que existen. O sea, de una forma u otra, los diferentes tipos de muros están en función también de lo que es capaz de tener como ingenio un profesional que se busca una forma de aprovechar materiales, algunos de ellos ya no utilizados, que, como es el caso de utilizar las llantas de vehículos o de camiones, o bien aprovechar unas mallas, hacer una especie de jaulas de acero, de rejas, y relleno con bloques. Y lo que está muy claro que aquí, en estos tipos de soluciones, hay que tratar de mantener la verticalidad de la estructura. Es decir, si hay un empuje puede fallar una parte, o aquí también puede fallar una parte, no se mueve toda la obra, como el caso del muro de gravedad. Por lo tanto, en una forma u otra, además tiene a veces un comportamiento diferente. Por ejemplo, los muros de gravedad son obras más flexibles, más rígidas, perdón, dicho, que las tierras armadas. Esto se llaman tierra armada, ¿no? O obras que son mucho más flexibles que las que estamos viendo. En resumen, en esta diapositiva estamos viendo algunos casos, no son todos, porque realmente hay mucha variedad de tipos de muros. Uno de los criterios que hay que estudiar es la facilidad de encontrar materiales o dar unas soluciones importantes, porque a veces ni tenemos, por ejemplo, las condiciones para hacer una obra grande, ni tenemos el acero disponible, ni los sistemas de anclaje. Hay una diferencia tecnológica importante, pero en todos ellos
hay un factor siempre permanente, que es el tipo de empuje que va a estar actuando sobre las olas.